Pues buenos días, agradezco que nos acompañen, agradezco la disponibilidad de escuchar la palabra de Dios y qué bueno que eh, me hace recordar lo que estaba diciendo el hermano de la radio y sí, exactamente, yo llegué a la iglesia por la radio también. Hace muchos años, este mes de febrero cumplimos 22 años de casados. Y realmente yo llegué a la iglesia por la radio. Y así como dice el hermano, encendí las radios, era un día domingo, y era un programa que se llamaba Conociendo la Verdad. Prendí la radio y escuché la voz de una mujer. Después presentó al pastor. Eso fue tiempo atrás, yo llegué a finales del 95 a la iglesia y finalmente aquella voz. En el 2002 con ella me casé y nos casamos acá en la iglesia y de broma me decían los hermanos que tuvimos una predicación de 3 ministros porque nos casaron 3 hermanos dentro de la iglesia. Y la verdad le doy gracias a Dios porque fue de mucha bendición. Ella me ha impulsado, me ha apoyado en el ministerio. Agradezco a cada uno de ustedes, agradezco pues mis hermanos que nunca me han dejado, mis hermanos de la iglesia de allá de Tulimaca, aquí están. Si gustan pararse, por favor, que los conozcan. Somos una iglesia pequeña, no es una iglesia grande, ¿sí? Y gracias. Hermanita, quisiera pedirte permiso. Quiero compartir, ahora que están aquí, me recuerda. Yo empecé a ir a la sierra desde 1996 hasta la fecha. Y ha sido subir, bajar, caminar en la montaña, frío, lluvia, en condiciones a veces complicadas, pero por la gracia de Dios estamos ahí, permanecemos, tenemos la iglesia establecida, hay varios hermanos y sobre todo la vivencia, yo le llamo vivencias. La forma como Dios me ha ministrado, ¿sí? Y quiero pedirle permiso, ahí vemos un matrimonio. Y cuando terminaba yo de compartir en la iglesia, me iba a la casa de ellos, era caminar del templo a la casa de ellos, cruzar la montaña, alrededor de unas 2 horas y media, 3 horas caminando, ir a su casa. Y llegaba yo a la casa de ellos y la única que escuchaba o era la más animada dentro de esa familia es la hermana Ricarda, que está aquí presente. Y en su casa había una mesa y en esa mesa estaba su esposo, sus amigos, familiares, y ahí y convivían y bebían. Y no eran creyentes. Ya se imaginan lo que había en la mesa, bebían, convivían. Llegaba ahí, me esperaba hasta que terminaban ellos de convivir. Y esa mesa que usábamos o que usaban ellos, la utilizaba yo para compartir la palabra de Dios. Hoy en día está aquí su esposo y está hoy buscando ansiosamente de la palabra de Dios. Está buscando también ser bautizado junto con su hija Mica, que está aquí también. Pero ha sido años, no ha sido de la noche a la mañana, es predicar, es ir, subir, bajar, a veces complicado los días, pero ¿saben qué nos motiva? El amor de Dios. Y la palabra de hoy lleva por título Todo por amor, hermanos. Quisiera pues saludar también a mi hermano Víctor, mi hermana Ceci, gusto saludarles. Y cada uno de ustedes también, hermanos, me da gusto, es un privilegio, un honor servirles y sobre todo servirle a Dios, en el cual ha dado todo para que tengamos la oportunidad de una salvación y de vida eterna, hermanos. Vayamos a la Biblia, hermanos, vayamos a la Escritura. Hoy queremos seguir la secuencia de la enseñanza y vayamos a la palabra de Dios en el libro de San Juan.
capítulo 16, por favor. Perdón, es San Juan capítulo 19. Es San Juan 19, del versículo 1 al versículo 16. Es darle continuidad a lo que los hermanos les están compartiendo. Y vamos a hacer lectura, hermanos. Dice la palabra del Señor, capítulo 19, versículo 1. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucificarle, crucificarle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera a crucificarle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Esa es la palabra, el relato que nos da el libro de San Juan. Y quiero compartir esto. Yo le llamo una vivencia y sobre todo es para mí un discipulado del Señor en el camino del ministerio de la predicación. Y fue un domingo como este, hace muchos años. Terminé de compartir la palabra y había hecho un compromiso de visitar a una familia que estaba como que será 2 horas de camino del templo a esa familia. Me acompañaba un hermano y casi un poquito más de la mitad del camino, íbamos por la vereda en la cima de una montaña y divisé hacia el horizonte y vi que algo venía hacia nosotros en esa vereda. Íbamos también hacia adelante y nos encontramos. Y la verdad para mí fue impactante y sobre todo ha sido algo que tengo muy, muy presente. Era una mujer, no sé, tal vez 35 años,
pero había algo muy particular. Nació con las piernas atrofiadas. Aquello que yo veía que venía sobre esa vereda, venía prácticamente arrastrándose. Tenía las piernas atrofiadas. Cuando llegamos enfrente de ella, y me impactó bastante, y le preguntaba que a dónde iba, y me dijo algo. Me dicen que por ahí hay un templo cristiano. Y le dije, ¿por dónde te dijeron que está el templo? Y me dicen, por ese rumbo. Y le digo, mira, yo predico ahí la palabra del Señor. Y me dice, predícame la palabra. Me senté en ese momento a compartirle la palabra. Pero imagínense, ella vivía más o menos como a 2 horas de ahí donde yo tuve el encuentro con ella. Y venía en esa condición, así arrastrándose prácticamente. Pero había algo, había necesidad de la palabra de Dios. Había hambre de la palabra de Dios. Nos sentamos ahí, no sé cuánto tiempo estuvimos compartiendo la palabra, pero había una pobreza espiritual y había necesidad de la palabra del Señor. Compartimos y me confesó algo, que ella, cuando estaba más joven, fue abusada sexualmente. Y tenía algo aquí en su corazón que no le daba la libertad. Ese día le compartimos del amor de Cristo. Ahí como estábamos sentados, ahí en medio de la maleza, de los árboles, estaba derramando lágrimas, estaba llorando, pero fue el amor de Dios que en ese momento le daba gracias y levantaba las manos porque había escuchado la palabra de Dios. Hermanos, hoy estamos aquí, fíjense que dentro del camino del Señor nada es por casualidad. Siempre hay un propósito, siempre hay un propósito. Y fíjense que a partir de esta hermanita, y me quedé impresionado porque andar en la montaña y en esa forma, había necesidad y había hambre de la palabra de Dios. A veces tenemos todos los medios, tenemos todo a nuestra mano para asistir y escuchar la palabra de Dios. Y quisiera recordar lo que dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ayunando y llevaba varios días. La palabra dice que llevaba 40 días, 40 noches. Y dice la Escritura que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que hoy vamos a estudiar, lo que acabamos de leer es la palabra de Dios, es indudable. Lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para que el hombre sea preparado para toda buena justicia. Y creo que hoy el Señor tiene sazonada la palabra y saldremos bendecidos porque Él es grande en amor y misericordia. Si me acompaña, por favor, nos ponemos de pie, oremos y le pidamos a Dios que no sea la palabra del hombre, sino sea la palabra del Espíritu conforme a la necesidad de las almas. Que sea Dios el que nos ministre, que sea el Señor el que nos hable en esta mañana. No queremos salir vacíos. Queremos ser bendecidos y llevar la palabra, salir gozosos. Les comparto de esta historia, de esta hermanita. Yo me despedí de ella, iba arrastrándose regreso a su casa. Y yo iba pensando, ¿qué lo impulsó a buscar a dónde escuchar la palabra de Dios? Y nada es casualidad. Hoy sigo visitando a esa familia y la verdad para mí ha sido de gran bendición y eso me ha impactado bastante. Y hoy espero que tengan esa pobreza y espiritual hambre y sed de la palabra de Dios. Que a un servidor lo use hoy el Señor para compartir la palabra de Dios. Vamos a orarle y pedirle al Señor que sea la dirección de Él. Señor, en esta mañana hay muchas ovejas aquí, mi Dios. Yo soy hombre y no quisiera que la palabra fuese de hombre, Señor. Que la palabra sea de tu Espíritu. Que la palabra
Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y no solamente brille en nuestros corazones, sino también en nuestro pensamiento. Y exista esa unanimidad de la palabra en el corazón y en el pensamiento. Porque dice la Escritura, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te hablo hoy estarán sobre tu corazón. Seas tú, Señor, hablando y dirigiendo el mensaje. Te agradezco, mi Dios, que nos des la oportunidad de compartir. Pero no quisiera que sea mi idea, mi pensamiento. Sea tu palabra, Señor. Sea tu palabra, Señor. Y te pido, mi Dios, quites todos los imprevistos. El calor va a ser fuerte. Pero que sea, Señor, el amor, la necesidad de esa palabra. Hoy hemos llegado con necesidades, pensamientos, preocupaciones. Hoy quisiéramos ponerlos acá en tus manos, Señor, y que tu palabra nos alumbre y nos enseñe, Señor, que hay una oportunidad de vida eterna en ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Dice el versículo número 1 de este capítulo 19, nos está hablando que el Señor Jesús está ante un juicio. Y quisiera decirte que este es el sexto juicio en el cual está presente delante de Pilato. Las primeras tres preliminares que estuvo fueron con las autoridades judías. Las tres últimas estuvieron delante de las autoridades romanas y esta es la última en la cual se le va a dar una sentencia de crucifixión. Pero yo quiero, más que nada, hacer hincapié de la condición en la cual estaba el Señor Jesús. En este versículo 1 dice que estaba presente el Señor Jesús. Ahí había sido interrogado. Pero haz memoria y fíjense que habían transcurrido alrededor de 18 horas. Desde el momento que fue apresado hasta este momento en el cual está aquí delante de Pilato. Me imagino a Jesús, un hombre que caminaba de aldea en aldea con una condición fuerte, con una voz potente, fuerte, caminando y soportando toda esta burla, soportando todo esto que estaba viviendo. Y me hace ver, delante de todo esto que estaba viviendo, estaba vituperado, estaba rechazado, lo habían golpeado, sus discípulos lo habían abandonado, a excepción de Juan y las mujeres. No sé cómo, en qué condiciones estaba ahí el Señor Jesús, pero estaba firme, estaba presente ahí y todo por amor, hermanos. Había un profundo amor Él por los perdidos, por los necesitados, pero estaba ahí el Señor Jesús y dice aquí en este versículo 19 que fue azotado. Esta palabra azotado significaba 39 azotes, que era lo que la ley judía autorizaba, 39 azotes. Pero hay algo particular en el instrumento el cual lo utilizaba para azotarlo. Era de cuero y en la punta eran tres lienzos de cuero y en cada punta tenía ya sea metales o plomo. Imagínense que esos verdugos al dar el golpe en la espalda de Jesús y caían esos metales que estaban ahí atados al látigo, 39 azotes en la espalda. Según los que han profundizado el estudio, de esos 39 azotes desgarraron toda la espalda, escurría la sangre. Jesús estaba ahí, con ese sufrimiento, con ese padecer, ahí estaba Jesús, pero había un propósito ahí.
había algo muy importante. Y todos los que estamos aquí somos pecadores. Pero por la gracia de Dios y por este sacrificio de amor del Señor Jesús, hay una oportunidad de salvación y de vida eterna. Y el Señor emprendió aquí una misión muy importante. No quisiera describir todos los pormenores que describe el versículo o el capítulo 19, pero sí quisiera aquí expresar más que nada lo que podemos aprender de este capítulo. Y he tomado esta parte, viendo que Jesús estaba ahí, ya había sido golpeado, le habían colocado la corona de espinas, y no se la pusieron de una manera tranquila, sino fue a golpes. Decía que le golpeaban con una caña en la cabeza, las espinas se incrustaban en la cabeza, se derramaba la sangre que estaba escurriendo por los azotes. Ver la imagen de Jesús ahí parado, firme, con un propósito, pero escurriendo de sangre, despreciado, vituperado, golpeado, pero lo mantenía firme el propósito. Tal vez el hombre se quede corto al describir la imagen que estaba en ese momento, lo que presentaba Jesús, pero quisiera parafrasear lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53. En el versículo 2 de ese capítulo 53 dice que quedó sin atractivo alguno. Fue golpeado, el rostro lleno de sangre con los golpes que le habían dado, le habían arrancado la barba. Dice ese versículo que perdió toda hermosura del Señor Jesús. En el versículo 3 dice despreciado, desechado y varón de dolores. Más adelante dice que por las llagas, por la sangre de Jesús fuimos sanados y curados. En el versículo 4 dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. En el versículo 5 de ese mismo capítulo, herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos todos, o nosotros fuimos curados. En el versículo 7 dice aquí, como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo se veía el Señor Jesús escurriendo la sangre, golpeado? Habían transcurrido 18 horas aproximadamente, cansado. Ahora me explico por qué cuando llevaba la cruz cayó Jesús y tuvo que ser apoyado para llevar la cruz hasta el lugar de la crucifixión. Estaba agotado, tanto físicamente, tal vez anémicamente también estaba abatido, pero algo lo impulsaba, algo más grande lo llevaba. Y nos podemos preguntar por qué Dios permitió eso, por qué Dios permitió que llegara hasta ese grado de sufrimiento. Pero Él mismo lo confirma, Él mismo lo dice. Y me lleva al pasaje del libro de San Lucas, cuando aquellos discípulos que iban camino a Emaús, iban platicando. Interviene otro personaje ahí, pero dice la Escritura que tenían o estaban cegados para poder reconocer a Jesús. Y Él se acercó a ellos y les dice: ¿qué pláticas son estas que comentáis? Y tal vez ellos se indignaron y dijeron: ¿qué no sabéis? Que Jesús el profeta, poderoso en palabra, fue crucificado, fue golpeado. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Quisiera que me acompañaran en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 47. Y Dios lo confirma aquí. Jesús dice aquí en esta palabra: Lucas 24, versículo 44 al 47.
Estos discípulos que iban camino a Emaús llegaron a donde estaban los demás discípulos. Los demás discípulos también habían ya experimentado que Jesús había resucitado. Y aún todavía seguían platicando, estaba álgida la conversación. Y dice en este versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzado desde Jerusalén. Yo me preguntaba, cuando andaba yo buscando también de la palabra de Dios, y precisamente yo llegué en un día cuando se predicaba la crucifixión de Jesús, y mi pregunta era: ¿por qué, siendo el Hijo de Dios, permitió que lo torturaran, que lo golpearan? Pero después entendí que era necesario, porque sin Jesús no tuviésemos la oportunidad de una salvación, no tuviésemos la oportunidad de una vida eterna, pero gracias al Señor Jesús, que por amor se mantuvo firme a pesar de lo que estaba viviendo. Pero el Señor lo confirma que era necesario esto. Y estaba planeado desde lo más alto en el corazón de Dios, y tenía un propósito. Jesús vino a salvar. Y bien dice la Escritura en Juan 3, versículo 17. Y dice explícitamente ahí: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él venía con ese propósito, viendo la necesidad, viendo la condición del hombre, caminando hacia el pecado, hacia la maldad, y el único propósito era salvar al mundo, hermanos. Quiero volver a repetir el texto, Juan 3, 17. Dice aquí: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él vino a rescatarnos, Él vino a buscar lo que se había perdido. Y recordando a aquella mujer que me encontré en aquella montaña, cuando hablamos de Jesús, vi que estaba llorando, vi que estaba levantando las manos y dando gracias a Dios. Y cuando estaba leyendo estos discípulos que iban camino a Emaús, decían ellos: ¿qué no ardía nuestro corazón cuando Jesús nos hablaba y abría las Escrituras? ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Qué profundo es el amor de Dios buscando al más vil pecador. En una ocasión estaba yo compartiendo la palabra en un lugar tal vez como a tres horas del templo donde compartimos la palabra de Dios. Era un grupito de gentes como de 10, 12 personas, y estaba hasta lo más, digamos a lo más alejado, estaba ahí un hombre, y estaba yo predicando, compartiendo la palabra, pero su rostro me hacía verle que había tristeza y había preocupación. Terminé de compartir la palabra en ese momento. Estábamos conviviendo, platicando, pero no se me quitaba la idea de buscar a aquella persona que estaba hasta allá. Se había salido, pero estaba un poco más alejado, y lo fui a buscar y hablé con él y le dije que qué tenía, que por qué estaba triste, por qué estaba así. Y algo me dijo él: ¿cree usted que Dios pueda perdonarme? ¿Cree que Dios pueda salvarme? Y le cité el libro de Isaías, que hace una promesa el Señor, y le dije: sí, no importa el pecado que hayas hecho, pero si en verdad reconoces tu condición, si reconoces que eres un pecador y que solamente Cristo puede limpiarte, que Cristo puede perdonarte. Él abrió su corazón y me dijo que cuando él era más joven había ido a trabajar a otra comunidad
Y el hombre que ahí los había contratado, ese hombre era muy cruel con ellos, los explotaba, los humillaba. Y en una ocasión, dice que fue la humillación muy terrible, que él estaba comiendo y estaban las brasas en el suelo y estaba ahí calentando su comida. Llegó el hombre y empezó a patearle lo que estaba ahí y surgió en su corazón el enojo, la ira, y se fue sobre ese hombre y mató a ese hombre. Pasaron muchos años, pero eso no se le borraba. Y estaba yo escuchando su relato y me preguntaba yo, ¿cómo se vive con ese pensamiento de haber asesinado a un hombre? Y le dije, sí te puede perdonar Dios. Y en ese momento me impactó bastante, se puso de rodillas y me puse con él de rodillas. Lloramos juntos y recuerdo muy bien cómo clamaba y le pedía al Señor que le perdonase por lo que había hecho antes. Y fue una hermosa salvación. Se levantó el hombre agradecido y se fue. Y hasta el día de hoy sigue buscando a Dios, pero reconociendo que solamente en Cristo hay poder, que solamente Cristo puede hacer esas grandes transformaciones. ¿Cuántas cosas vemos y nada es por casualidad? Siempre hay un propósito, hermanos. Siempre hay un propósito. Pero era necesario que Cristo padeciese y sufriera así, porque solamente Él trae salvación y vino a eso. No a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Algo que me impresiona aquí, y quisiera que fuésemos a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Y dice la palabra aquí, y me impresiona mucho porque Él es el profeta de profetas, el Hijo de Dios. Mas sin en cambio, ese propósito, ese plan de Dios que traía, como dice la escritura aquí, Filipenses 2, versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estando en esas 6 audiencias de juicio, se mantuvo firme como hombre, no como Dios. Y soportó todas las burlas, soportó toda la injusticia, toda la ira. Aún siendo el Hijo de Dios, se humilló, se hizo pobre. Él pudo haber evitado eso. Pudo haber traído, no sé, un ejército de ángeles, como vendrá en la segunda venida de Él. Vendrá como el Rey de Reyes. Pero ahí no, ahí se humilló, dice la Escritura, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué gran amor traía el Señor Jesús, se lo impulsó. Cada vez que veo, cuando estamos compartiendo la palabra, y ha sido varias vivencias que he tenido ahí, llegaba un hombre y llegaba con su esposa. Y las condiciones como venían vestidos daba una profunda tristeza. El hombre llegaba ebrio, totalmente alcoholizado. Pero había una necesidad aún en esas condiciones. Había hambre de la palabra. Había necesidad. Venía la esposa descalza y los pequeños descalzos y venían con hambre. Caminaban como 3, 4 horas para llegar a la iglesia. Y ese día, la primera vez que llegaron, hablé con él.
y llorando decía que no podía dejar el vicio, que era imposible, que intentaba y no podía dejar el vicio. Y lloraba aún viendo la necesidad de cómo estaba la condición de su familia. Y lloraba por la impotencia. Ese día le pedí a los hermanos que me ayudasen, les dije, vénganse, vamos a orar por él, vamos a pedirle para que él tenga la gracia, el poder de poder decir no a esta drogadicción, a esta condición. Oramos y no fueron oraciones de mucho tiempo, fue una oración sincera, viendo la condición, la necesidad de este hombre. Tal vez estuvo viniendo como 4 o 6 veces, la 7ª vez llegó y era un hombre transformado. Era un hombre diferente. Y así como entraron, el hombre se postró en el estrado y estaba dando gracias a Dios. Lo estuvimos visitando por mucho tiempo. Cambió la familia, cambió la esposa. Los niños cambiaron. Los mismos hermanos de la iglesia se conmovieron. Empezaron a llevarle algunas necesidades en lo que Dios pudo suplir. Pero vimos el amor del Señor. Vimos, tal vez, no sé cómo decir, pero esa oración que él hizo fueron sinceras. Una oración en la cual él se sentía que no podía. Y me hace recordar cuando esa enfermedad del rey Ezequías, cuando recibió el mensaje del profeta Isaías que iba a venir una enfermedad de muerte. Y este hombre, al escuchar eso, inmediatamente se puso a orar con lágrimas y llanto. Y Dios le habla al profeta Isaías y le dice, ves de nuevo y dile que he visto sus lágrimas y he escuchado sus oraciones y que le doy 15 años más de vida. Cuando en esa ocasión que estábamos orando por este hombre, yo vi la sinceridad y la necesidad de cambiar. Y en ese momento, la oración tocó el corazón de nuestro Salvador. Y hubo un milagro en la vida de este hombre. Visité su casa, su casa humilde, sencilla, pero no importaba eso. Ahora estaba contento y estaba feliz. Qué hermoso es el amor de Dios. Cuando hay un clamor, cuando hay una petición que sale profundamente del corazón, vemos cosas extraordinarias, cosas sorprendentes, que a veces se queda uno impresionado. Quiero citar Juan 3:16. Muchos dicen que es el corazón de la Escritura, que viene de lo más profundo del corazón de Dios. Y dice Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto me hace ver que Dios está presente cuando vamos, compartimos con esa profunda claridad de decir, quiero exaltar el nombre de Jesús, quiero glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y no es el hombre el que hace la obra, es el Espíritu Santo. Él es el que mueve las cosas, el que nos lleva, nos impulsa. Y si hoy el Espíritu nos dice que no estamos bien delante de Dios, el amor de Dios se manifiesta diciendo que hay una oportunidad de vida eterna y de salvación. Quiero compartir un testimonio más. Había una hermanita que llegaba ya grande, aproximadamente unos 87 años. Esas hermanitas me han impresionado bastante. Desde el momento que entran al templo, inmediatamente llegan al estrado y empiezan a orar, levantar las lágrimas y derramando lágrimas.
una discípula que la verdad admiré bastante, que me enseñó bastante. Su amor, un amor sencillo, pero humilde, pero verdadero. Sin tanta, con decirles que nunca fue a la escuela y no sabía leer, pero amaba a Dios, amaba a Dios. Y había pasado algunos domingos y ya no asistía. Pregunté por ella. Al siguiente domingo me llegó un recado verbal y me dijo que si podía visitarla, que estaba muy enferma. Terminamos la predicación y fui a su casa a compartir, invité a algunos hermanos de la iglesia, pero fueron solamente puras mujeres las que me acompañaron. Caminamos tal vez como, no sé, cerca de 2 horas. Llegamos al hogar de esta hermanita, Ramona, Ramoncita le decía, y estaba afuera, estaba desgranando la mazorca y me dijo, vamos adentro. Y nos metimos a su casa en unos banquitos y empezamos a platicar. Y estábamos hablando de la palabra de Dios y le decía que Dios tenía un propósito en la vida de ella. Y en eso escuchamos y venía un hijo de ella, venía tomado, venía alcoholizado y venía con un machete en la mano y se puso agresivo y la hermanita espantada se puso en medio entre su hijo y yo y me dice la hermana, hermano, mejor vaya porque se pone muy agresivo. Sí tuve miedo, me salí, pero él me siguió y digo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y él seguía muy agresivo, venía azotando el machete. Yo traía la mochila, siempre cargaba ahí, en aquel entonces estaban los cassettes, estaban algunos folletos, algunas Biblias que llevaba. Alguien que encontraba en el camino le compartía la palabra, le regalaba algo. Estaba pesada la mochila y decía yo, si corro me alcanza, yo no estoy en su medio. Y en eso volteo hacia abajo y veo una vara y como de, no sé, 2 metros, 1,5 metros, y me agacho y lo tomo y lo levanto y el hombre pues se espanta, yo creo, y se echa para atrás. Y dije, no, pues yo creo que mejor me voy echando para atrás. Volteé a ver las hermanas que me habían acompañado y estaban en lo más alto de la montaña, solamente estaban observando y me seguí. Subí y se quedó el hombre. Y me hace recordar que Jesús fue golpeado, vituperado, apedreado. Siempre cuesta llevar la palabra a varios lugares, a una familia cuesta. Pasaron algunos domingos, yo estaba predicando y en eso veo entrar al hijo de esta persona. Ya no estaba ebrio y me estaba llamando. Y dije, pues no está tomado, está consciente. Me acerqué y hablé con él y me dijo que lo perdonara, que traía una necesidad y que su mamá le pidió de favor que si podía traerla a Tehuacán porque estaba muy enferma. Le dije, sí, vayan por ella, cuando termine el servicio nos vamos. Y sí fueron por ella. Cuando terminé de compartir la palabra del Señor, en ese entonces mi esposa me prestaba su coche y en eso viajábamos y en ese carro trajimos a esta hermanita y ya veníamos en el coche
Y la hermanita me hace así y me dice, hermano, no esté preocupado. Sí estoy enferma, pero yo no voy a Tehuacán para ser sanado por mi cuerpo. No, hermano, yo quiero confirmar mi salvación, hermano. Quiero confirmar que Cristo murió por mí y que hay oportunidad de vida eterna. Me quedé callado, hermanos. Y sí, ese día fue domingo y no hubo oportunidad de internarla. Entonces, en la casa tenía yo otra enferma y esa enferma sí estaba grave. De tal manera que no sabía qué hacer, a quién atender. Pero finalmente, el primer día de la semana, lunes, se pudo internar a la abuelita y en esa noche falleció, pero se le pudo compartir la palabra de Dios. Y sucedió como dijo ella, solamente quiero confirmar mi salvación. Yo pensaba, bueno, falleció y ahora el problema que voy a tener, porque yo me la traje, pero también venía uno de sus hijos con nosotros. El día que falleció, se abrieron las puertas. Tal vez el presidente de la comunidad de ellos se acercó y dice, no se preocupe, nosotros nos vamos a encargar de todo lo que implica los gastos. Y así fue. Pero lo más importante es que hoy está en el cielo. Y por el amor de Dios. Cosas así que a eso vino Jesús, hermanos. A eso vino precisamente, a darnos la oportunidad de buscarle, buscar, obedecer y ser fieles en la palabra del Señor. Dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El más interesado, el más preocupado de usted y de mí por la salvación es Dios. Es Dios indudablemente. Y dice la Escritura aquí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué paciente es, hermanos. Siempre hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad, hermanos. Tengo el recuerdo de un hombre. Estaba por llegar a la iglesia a predicar y me habían dejado un recado y me decían que por favor fuera a un hospital que está en la comunidad de Vicente Guerrero, que estaba muy enfermo este hombre. Yo no los conocía y preguntaba con los hermanos que quiénes eran, más o menos me ubicaron que era de tal parte y tenía un compromiso porque en ese entonces estaba yendo a otra sierra de Veracruz, terminaba ahí de la sierra de aquí de Tulimanca y cruzábamos hasta salir cerca de Orizaba, íbamos a otro lugar que se llama Xochocotla y veía el reloj y dije, no me va a dar tiempo, ya es muy tarde. Pero decía ahí el recado, por favor, por favor. Llegamos ahí en la dirección del hospital y dije, le decía al hermano, ¿sabes qué? Él iba manejando, ¿sabes qué? Vamos al hospital, vamos a ver a esta persona. Y llegamos ahí a la entrada del hospital. Y yo siempre digo, no es casualidad. Siempre Dios nos va guiando. Cuando yo bajé de ahí, tomé la Biblia, me encaminé y les dije, voy solo, porque luego en el hospital no te dejan entrar. Estaba un médico que venía saliendo y me dice, ¿le puedo ayudar en algo? Y le dije, sí, busca a una persona. No sabía yo su nombre, pero le dije, pues creo que lo habían operado de la cabeza
y creo que está desahuciado, según lo que me decía en el recado. Y dice, yo sé, dice, vamos, te llevo allá. Y me llevó hasta donde estaba este hombre. Estaba ahí su esposa y sus hijos. Era un varón y una mujercita y la mamá. Ellos me conocían, yo la verdad no los conocía. Y me decían, dice, es que nos dijeron que ya lo llevásemos a la casa y lo van a desconectar porque ya no hay otra alternativa. Y le digo, pues vamos a orarle, vamos a pedirle a Dios, pues que sea la voluntad de Él. Y empezamos a orar. No sé, 5 minutos, no sé, no fue mucho tiempo. Oramos, pero yo sentía algo ahí. Había una tranquilidad en mi persona. Y pregunté, ¿ya les dijeron que se van a ir? Dice, sí, ya nos vamos. Estaba llorando la esposa de él y me dio tristeza la condición. Digo, ¿qué puedo hacer yo? Me regresé, me salí, le compartí a los hermanos que iban conmigo y digo, vamos orando en el camino. Íbamos orando por él durante el trayecto para llegar a la otra comunidad. Llegó el siguiente domingo, llegué a la iglesia y había otro recado y me decían que pasara de nuevo al hospital. Y me preguntaba, bueno, no salió entonces del hospital. Terminé de predicar, pasamos otra vez al hospital, me llevó la curiosidad, ¿qué estaba pasando? Y al entrar, veo al hombre sentado y saludo y me dice, ¿usted es el hermano que vino a orar por mí? Me estaba hablando este hombre. Me quedé pensando y digo, y volteé a ver a la esposa y a los hijos. Digo, ¿no salió? Dice, no. Cuando ustedes vinieron, tal vez como media hora, 1 hora, pidió de comer el hombre. Y entonces llegaron los médicos, las enfermeras, lo revisaron y le dijeron que se quede otra semana en observación. Ese día que estuve ahí, ya no fui a la otra comunidad. Me esperé hasta que salieran del hospital. Me dieron su dirección, me dieron, más que dirección es ubicarme más o menos porque es en la montaña. Hice el compromiso de visitarlos al siguiente domingo y fui, llegó esa cita, fui con él. Y ese día estaba muy feliz este hombre. Y compartimos la palabra. Y ese día yo tenía una carga y le decía lo que dice el libro de Isaías, ve y pide perdón a todos los que ofendiste y deja de hacer lo malo y endereza tu camino. Y dice, sí, lo estoy haciendo. Y se fue. Estuve en contacto con ellos. Esos días que él ya pudo caminar, empezó a visitar todos los que supuestamente pues a él le indicaban que los había ofendido, fue, pidió perdón, habló con ellos y solamente Dios le permitió vivir como 4 meses de vida. Pero pudo alcanzar el perdón de Dios. Dirán ustedes que tal vez no es fantasía, es vivencia personal. No les he sacado de bibliografía, es algo que lo he visto. Son tantos años ir a compartirla en la sierra. Cosas extraordinarias, testimonios que me han impactado y siempre veo el amor de Dios profundamente. Y lo que dice aquí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este hombre había sido internado porque era alcohólico y se puso agresivo y ahí lo golpearon y le produjeron un derrame cerebral y por eso fue operado. Pero pude ver que Dios le dio la oportunidad en los últimos tiempos de su vida. Y creo que hoy estamos aquí y no es casualidad. Hoy estamos hablando del amor de Cristo, sufriendo, padeciendo,
Y finalmente en este relato de Juan, capítulo 19, versículo 16, dice que el Señor Jesús fue entregado para ser crucificado. Y de ahí, hermanos, el siguiente domingo el hermano seguirá compartiendo el final de esto. Pero sí, lo que hoy comparto, hermanos, es el profundo amor que Dios tiene por el necesitado, por aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Jesús dice aquí en Juan 3:17, más bien Juan, el que escribe, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué hermoso, hermanos. Y hay tantas cosas, hermanos, que Dios da la oportunidad. Hace no mucho tiempo íbamos ya rumbo a la iglesia, íbamos llegando, eran las 7 de la mañana y recibo un mensaje en el celular y me dicen que si podía visitar la casa donde vive la mujer que un día vi que venía en una vereda, que se venía arrastrando, que si podía ir a visitar a esta familia. Y dije, algo pasa. Le dije a los hermanos, ustedes se adelantan al templo, yo voy a ver a esta familia. Y dije, ¿ahora cómo me voy? ¿Cómo llego si está muy retirado? Son como, no sé, 3 horas caminando. Y le clamo al Señor, le digo, Señor, pues si alguien me mandó esto es porque tú me vas a llevar. Y en eso acerca un hermano y me da una palmada y me dice, hermano, yo lo llevo. Era en tiempos de lluvia. Y le digo, pero ¿crees que puede entrar el carro? Y me dice, no te preocupes, mi camioneta es 4x4. Sí entramos. Y nos fuimos. Casi llegando a ese lugar, le digo, vamos a orarle, hermano, vamos a pedirle que Dios nos ayude. Oramos, llegamos ahí y sí, había necesidad. Estaba toda la familia. Paula se llama, la mujer que un día la encontré en la montaña. Estaba llorando y me dice, mi hermana está agonizando. Hablé con ella y hablamos que solamente en Cristo hay salvación, que solamente el Señor es el que nos da la oportunidad de ir al cielo. Y a veces es difícil compartirle cuando están agonizando. Y le dije, hermanita, para ir al cielo necesitamos morir. Y creo que llegó el momento y vas a partir, vas a morir. Pero te conozco de años y sé cuánto amas la palabra del Señor. Y dice la Escritura, los que recibieron mi palabra son hechos hijos de Dios. Y me hacía así con la mano. Ella estaba en etapa terminal de cáncer. Estaba adelgazada, la había consumido la enfermedad. Y me hacía así y me acerqué y le dije, ¿quieres que comparta la familia? Y me dijo que sí, moviéndome la cabeza. Había un atril chiquito, porque ahí compartía la palabra. Y tal vez en su lecho estaba como donde está la bocina y yo estaba por acá y la veía y le digo, vamos a compartir a la familia, hermanita, no te preocupes. Iba abriendo la escritura y se me queda mirando y derramó sus lágrimas. Me llamó, me fui y expiró mis manos. Pero antes de morir le dimos gracias a Dios porque conoció la palabra del Señor. Y esa llamada no fue casualidad, siempre hay un propósito del Señor. Y se dio.
Y he visto el amor de Dios, hermanos. Y creo que hoy el amor de Dios es un llamado a seguir al Señor. Dice el Señor Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Nadie entrará al cielo si no es por el amado Jesús, el que se entregó, el que sufrió, el que fue vituperado, el que fue golpeado, el que fue rechazado. Aquel que se entregó, se humilló a sí mismo y se entregó por cada uno de nosotros. Nos llama y nos sigue llamando. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados. Mi yugo es fácil de llevar. Si hubo oportunidad para estas almas, la hay también para nosotros, estimados. Dios es grande y hermoso y paciente, grande en amor y misericordia. Y toda la tierra está llena de su misericordia y de su amor. Y no dudemos que siempre hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Siempre hay un tiempo para nosotros. ¿Cuántas cosas no aprendemos en el camino del Señor? Siempre es un privilegio, es un honor, es una bendición compartir la palabra, hermanos. Que sí, a veces nos impresiona el auditorio, nos impresiona a veces, pero ¿saben qué nos impulsa? Lo que Jesús nos enseña. Si Él se entregó hasta la muerte y haciéndonos mostrar que el buen pastor su vida da por las ovejas. A veces vamos, compartimos la palabra. Un día me invitaron a una comunidad, era en una estación así de calor fuerte. Caminamos como 3 horas y solamente nos habían engañado. Llegamos y no había nadie. Venía yo pensando, digo, ¿por qué nos engañaron? ¿Por qué rechazan la palabra de Dios? Pero vuelvo a repetir y tal vez soy insistente en esto. Siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. Venía yo regresando con los hermanos y venía yo tal vez disgustado o no sé cómo decir. Estábamos sedientos, con hambre y no encontramos a nadie. En eso veníamos y me encontré a una persona y me dice, ¿usted predica la palabra? Le dije, sí, comparto la palabra. Y me dice, ¿podría ir a nuestra casa a compartir la palabra de Dios? Digo, y por dentro digo, pues a eso vine a compartir la palabra. Y me dice, bueno, yo le pregunto a dónde vive. Dice, mira, allá nada más, ahí atrasito. Pero allá atrasito significa bajar, y bajar tal vez 1 o 2 horas la montaña. Y sí fuimos. Cuando llegué ahí, era una necesidad porque una mujer estaba dando a luz. Y ¿yo qué voy a hacer? El bebé primeramente salió con los piececitos y estaba morado. Mi intuición me dijo, el bebé ya está muerto. Digo, ¿qué hacemos? Me preguntaban. A veces no es tanto ir a compartir la palabra, hermanos. A veces es ayudarles. A veces es escucharlos. Y dije, bueno, tómale de las manos y que se ponga de pie. Y así fue como salió el bebé, pero el bebé estaba muerto. Estaba muerto el bebé. Y yo me preguntaba, ¿qué voy a compartir? ¿Qué voy a enseñarles? Me impresionó todo eso. La mujer estaba casi inconsciente. Y me preguntaba, ¿qué les voy a compartir? ¿Qué voy a decir? Nos sentamos y le dije a un hermano, ve y avisa que si nos pueden auxiliar con una camioneta, lo que sea, y llevamos a la persona al hospital. Y así fue. Sacamos a esa persona de ese lugar y no prediqué ahí. Pero después era una familia bastante grande y compartimos la palabra después. Pero primero fue escucharlos
Y en lo que se pudo, se hizo. Pero el Señor siempre nos manda a compartir la palabra, hermanos. ¿Y qué nos lleva, hermanos, el amor? Estoy agradecido con Dios, porque un día también estuve cegado por la religión. El Señor me ha dado una familia, mi esposa, la conocí en la iglesia, me ha ayudado en el ministerio y me siento bendecido, hermanos. Y hoy me siento honrado, me siento bendecido por compartirles la palabra del Señor. Les agradezco que me escuchen, les agradezco que amen a Dios. Y fíjense, quisiera sacar un texto en Juan 3, versículo 18. Juan 3, versículo 18. Y en esta mañana me desperté y le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuál es la clave de este mensaje? ¿Cuál es la clave de este mensaje, Señor? Una palabra, cree, cree, hermano, cree. Citamos hace un momento Juan 3:16 y dice ahí, el que cree en mí, y dice la palabra cree. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Juan 3:16, Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese texto que le estoy citando de Juan 3:18, hay una disyuntiva, hermanos. Hay dos opciones. Hay dos caminos, como le quieras llamar. Y dice aquí en Juan 3:18, Juan 3:18, el que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y preguntaban esta mañana al Señor, ¿cuál es la clave, cuál es el resumen de todo esto? Creer, hermanos. Simplemente creer. Y creer implica algo más profundo, hermanos. Porque alguien puede citar lo que dice Santiago, que también los demonios creen y tiemblan. Pero eso no tiene una oportunidad de salvación. Nosotros sí tenemos. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Quiero agradecerle a Dios. Este es mi mensaje. Esta es la palabra que comparto. Quiero agradecerte por escucharme, por estar ahí. Padre, en esta tarde, porque ya es tarde, estudiando este capítulo 19, Señor, vemos a Jesús ante las autoridades romanas. Hay una descripción del profeta Isaías y nos dice la condición en la cual estaba Jesús ahí. Había perdido todo atractivo por todo el sufrimiento, los golpes, por todo lo que estaba padeciendo, los azotes. Estaba siendo despreciado, sufriendo todo, las llagas, los golpes, los desprecios, pero algo estaba mostrando, que todos esos golpes, esas heridas, fue herido por nuestras rebeliones, pero hay un propósito en él, hay un propósito. Él trae salvación, Él trae vida eterna. Él sabía que todos nos descarriamos como ovejas y era necesario que el Hijo del Hombre padeciese en la cruz para que se cumpliese todo lo escrito por los profetas y los salmos. Dice aquí en el relato que fue llevado como un cordero al matadero, no abrió su boca, se humilló a sí mismo, como vimos lo que dice el apóstol Pablo,
aun siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor profundo por el perdido lo llevó hasta la muerte. Y no dudo que estábamos en su corazón y en pensamiento: no quiero que ninguno se pierda, sino que se arrepientan. Hoy, Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por ese amor mostrado en la cruz, no importando el sufrimiento. Veniste, mi Dios, a darnos la oportunidad de una salvación. Aún no termina en este capítulo, no termina el sufrimiento. Aún no termina la parte final de lo que tenía que hacer Jesús. Al terminar este capítulo, solamente nos dice que fue sentenciado a muerte y a muerte de crucifixión. Pero lo antes hecho demuestra lo que es el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Y hoy, Señor, te pido que seas tú, mi Dios, el que selles la palabra en nuestro pensamiento y corazón. Soy falto de palabra, soy hombre, pero mi Dios, tú eres grande en amor y misericordia. Que la palabra alumbre en los corazones, mi Dios. Que la palabra redarguya, mi Dios, con ese propósito de buscar ser dignos discípulos de Cristo. La obra, el pago está hecho por Jesús. ¿Qué más podemos pedir? Más que escuchar, obedecer y seguir adelante, fieles en el camino del Señor. Jesús se entregó en la cruz, ciertamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por esa oportunidad que podemos alcanzar de vida eterna por tu sacrificio en la cruz, Señor. Te doy gracias, Señor, por este día, por la palabra, por la vida de cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Seas tú, Señor, derramando bendición y trayendo luz a nuestra vida. Hay propósitos en cada uno de nosotros, Señor. Por algo estamos aquí, Señor. Gracias, Jesús. Te doy gracias por la oportunidad que me diste. En el nombre de Jesús. Amén.